Ya la tenemos ahí en la pantalla. Y hoy lo que vamos a hacer es, bueno, pues en este último webinar, ¿no? O seminario online que tenemos, es centrarnos en el profesional o la profesional de la orientación, ¿no? Sí que, bueno, algunas cuestiones ya fueron saliendo a lo largo de los 5 seminarios anteriores, ¿no? Sobre pues la importancia, ¿no? El papel que tienen los profesionales, la colaboración junto con otros agentes del contexto, el tema también de las competencias o de la formación, ¿no? Pues estas cuestiones sí que, bueno, pues fuimos viéndolas a lo largo de las sesiones anteriores, ¿no? Pero hoy pues, nos centraremos específicamente, ¿no? en la importancia que tiene el profesional o la profesional de la orientación, especialmente desde un enfoque pues de práctica reflexiva, ¿no? y de investigación, acción colaborativa en el contexto de su práctica profesional, ¿no? Entonces, será un poco el foco de esta última sesión, que también es la última área que recoge este manual de Sultana, ¿no? En el que estamos basándonos para el proyecto, ¿no? Entonces es esta última parte o esta última área en la que nos centraremos. Entonces, bueno, voy a ir avanzando ya los contenidos, ¿no? Lo que vamos a desarrollar. Vamos a ver un poco cómo es el desarrollo profesional y las competencias también que se requieren, ¿no? Para ejercer, ¿no? Como profesional de la orientación desde un punto de vista general del contexto europeo, ¿no? Porque sí que hay muchas diferencias en función de los países en cuanto al perfil profesional, ¿no? de los orientadores y de las orientadoras, tanto en lo que tiene que ver con su formación, sobre el acceso, ¿no? a la profesión, etc., ¿no? Pero sí que hay ya pues, bastantes también estudios e investigaciones que por lo menos establecieron, ¿no? Y también por parte de algunas asociaciones, como veremos, a nivel europeo o internacional, que establecieron pues, algunas competencias que se consideraban como necesarias, ¿no? Para el desarrollo de las profesionales, ¿no? De los orientadores y las orientadoras. Entonces también veremos cuáles pueden ser ese marco, ¿no? de competencias en función de diferentes tipos de asociaciones o entidades, ¿no? Porque sí que esas competencias pueden llevar un poco a ayudar, ¿no? A establecer cuál tiene que ser la formación que necesitan estos profesionales, ¿no? Para pues, poder cumplir con las funciones que requiere su profesión, ¿no? Entonces es una forma un poco de marcar el camino, ¿no? De cómo puede ser esa formación o en qué se tendría que centrar esa formación, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que tiene pues, el conocimiento de esas competencias, ¿no? También, bueno, veremos algunos aspectos, ¿no? Algunos contenidos relacionados con la adquisición de un estatus profesional, ¿no? Como orientador o como orientadora, y también una perspectiva, un enfoque holístico para la profesionalización de los servicios de la orientación, ¿no? Entendiendo que en ese enfoque holístico pues el papel que va a cumplir el profesional pues va a ser clave, ¿no? Y después ya sí que veremos como dos últimos aspectos integrados, pues esa importancia de la práctica reflexiva, ¿no? en el campo de la orientación. Entonces, bueno, pues cómo se puede partir, ¿no? del desarrollo profesional para que se actúe, ¿no? Como, con esa perspectiva reflexiva, y también como la importancia de la investigación acción participativa para lograr esa práctica reflexiva, ¿no? Entonces, bueno, estos serán los 6 puntos que desarrollaremos y después algunas preguntas o, bueno, pautas o comentarios para la reflexión final sobre esta área. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar casi. Respecto al desarrollo profesional, un poco lo que establecemos aquí, el punto de partida, ¿no? Es decir, bueno, qué capacitación tendría que tener el profesional de la orientación, ¿no? La profesional de la orientación
para cubrir las funciones básicas que tiene que desarrollar, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la planificación, la coordinación de los servicios de orientación y la evaluación de las actividades de orientación que se realicen, ¿no? Entonces, es ver, ¿no?, cómo tiene que ser ese desarrollo profesional para que pueda tener una formación adecuada que le permita cumplir estas grandes funciones o acciones profesionales que tiene que realizar, ¿no? Entonces sí que lo que se comprueba es que es necesario tener una formación especializada en el campo de la orientación, ¿no? Esto parece un poco obvio, pero sí que pues, Sultana comenta, ¿no?, y se recoge, ¿no?, estudios de diferentes, en el contexto europeo, ¿no?, en diferentes países, y se ve un poco que esa formación es muy heterogénea, ¿no? Es que no hay una formación que pueda estar contemplada, ¿no?, y establecida, o por lo menos una formación mínima, ¿no?, que pueda estar establecida a nivel europeo como la necesaria o la requerida para ejercer, ¿no?, como orientador o orientadora. Entonces esta formación, como veremos también un poco más adelante, pues es eso, muy heterogénea, muy diversa, ¿no? En muchos países pues no se requiere esa especialización en la orientación, simplemente pues, con algún curso a lo mejor básico, con un número de horas muy bajo, ¿no?, pues ya se puede ejercer como orientador o orientadora, y en otros, en cambio, pues sí que se requiere ya una formación pues, a nivel de máster o de posgrado, ¿no? Entonces hay una gran diversidad, ¿no? Pero sí que esa formación, pues además especializada, ¿no?, en este campo, pues se ve que es necesaria, ¿no? Y además de esa formación inicial, como que da acceso, ¿no?, a ese desarrollo profesional, pues también es necesario, ¿no?, como para todas las profesiones, una constante actualización, ¿no? Es decir, que aunque se requiera pues, una titulación o un nivel básico, ¿no?, de formación para iniciarse en el ámbito profesional, también es, bueno, obviamente necesario la continua actualización, ¿no?, profesional. Entonces, esto sí que es son como puntos de partida, ¿no?, que sí que son comunes, ¿no?, a cualquier contexto, ¿no?, dentro del ámbito europeo, ¿no? Pero efectivamente no hay un estándar, ¿no?, ni internacional ni a nivel europeo, por ejemplo, para la duración de esa formación. Entonces hay eso, pues, una gran heterogeneidad con una duración que puede ser variable, ¿no? Es decir, puede haber cursos breves, pues que sean de 15 o de 30 créditos europeos, ECTS, ¿no?, que 30 ya sería una formación, bueno, un poco amplia, porque sería lo que viene a ser aquí como más o menos, ¿no?, un medio año de docencia, un cuatrimestre, ¿no?, en nuestras universidades. Normalmente pensemos pues eso, que los másteres pues, tienen una duración de 60 créditos, lo más habitual, ¿no?, que es un año de duración. Pues eso, aquí hablaríamos de cursos más cortos, ¿no?, pero bueno, 30 ya sería medio, pero podría ser también esos cursos mucho más breves, ¿no? O bien eso, que en otros contextos se requiera ya una formación de posgrado especializada, ¿no?, en el ámbito de la orientación para poder ejercer profesionalmente, ¿no? Entonces no tenemos ese estándar o esas pautas comunes, ¿no?, que nos indiquen cómo tiene que ser la formación de estos profesionales, ¿no? Así como de otros pues la hay, no está, ¿no?, reconocido a nivel internacional, pero sobre todo en nuestro caso, ¿no?, pues a nivel europeo, cómo tendría que ser esa formación, ¿no? Lo que vemos también es eso, que sí que existe, aunque no hay ese consenso tampoco sobre los contenidos formativos, ¿no?, que necesitarían estos profesionales, sí que existe ese consenso sobre el tipo de competencias que deberían desarrollar, ¿no?, porque esas competencias son las que les permitirán ejercer pues, esa diversidad muy grande, ¿no?, de funciones que podrían asumir además en diferentes contextos, ¿no?, profesionales. Y ese consenso sí que está establecido y hay diferentes propuestas, modelos o marcos de competencias que están desarrollando y desarrollándose, ¿no? Un ejemplo de esto lo tenemos precisamente en el proyecto, ¿no?, que estamos también en este momento finalizando en el Careers, que seguramente pues, habéis recibido la información para el seminario que vamos a hacer la semana que viene,
para, por ejemplo, el presentar el modelo, ¿no?, de competencias de gestión de la carrera. Pero sí que hay, bueno, como dos propuestas, ¿no?, de modelo o marco de competencias que sí que están bastante aceptadas a nivel europeo. Bueno, las de la Asociación Internacional incluso en otros contextos, ¿no?, como puede ser americano, en Australia, etc., ¿no? Una es eso, precisamente la propuesta de competencias que desarrolló la Asociación Internacional de Orientación Educativa y Profesional, la IOE, en sus siglas en castellano, ¿no? Que es una propuesta ya del 2003, es decir, que ya tiene un gran recorrido, pero que fue revisada en el 2018, en la que, bueno, se añadieron, ¿no?, algunas otras competencias precisamente por esa cuestión de la actualización, ¿no?, que decíamos antes constante, y se incluyeron pues eso, algunas competencias que... Samuel, sí, después hablamos de ello, de acuerdo, gracias. Esas competencias, ¿no?, fueron revisadas, ya digo, en el 2018 se incluyeron algunas otras, ¿no? Ahora veremos cuáles son las más importantes, ¿no? Y otra propuesta que está teniendo pues, bastante seguimiento en muchos países europeos fue una propuesta que surgió precisamente también a través de un proyecto europeo, que fue el proyecto NICE, en el que también, bueno, colaboramos, ¿no?, con la Universidad de Santiago de Compostela colaboró en este proyecto, y que ahora ya es el proyecto ya finalizó, ¿no?, tuvo 2 fases, pero se mantuvo una red, que es la red NICE, ¿no?, precisamente para la investigación y el desarrollo profesional y la formación de los orientadores, ¿no?, y las orientadoras. Y esta red NICE en el 2016 publicó un modelo, ¿no?, de competencias, que es un modelo también muy completo, muy exhaustivo, ¿no?, recogiendo precisamente estudios anteriores y también la situación, ¿no?, en la que estaban pues, los diferentes países que participábamos en este proyecto, ¿no?, inicialmente, y bueno, que presentó, y digo que en muchos casos se está también trabajando ya, ¿no?, en países determinados para hacer propuestas formativas a partir de esas competencias, ¿no? Bueno, tenéis los enlaces de tanto de la Asociación Internacional, ¿no?, como de la red NICE para ver las competencias. Voy a dejar de compartir un momento para que compartir la pantalla en la que podéis ver las competencias. En el caso de la Asociación Internacional, ahora, aquí las tenemos. Estas serían las competencias, ¿no? Sí que establece como 2 niveles o 2 categorías dentro de las competencias, ¿no? Unas podrían ser las más genéricas, ¿no?, y otras ya las especializadas, ¿no? Y en las especializadas, en lo que comentaba antes, que además de las que ya existen desde el 2003, sí que se añadieron estas últimas, ¿no?, que tienen que ver con el marketing y la promoción, ¿no?, de la orientación tanto educativa como profesional, ¿no?, con, bueno, un énfasis, ¿no?, en las competencias para el marketing social, y también el trabajo con personas inmigrantes, refugiadas, o con, bueno, diversidad geográfica, ¿no?, o sociogeográfica. Precisamente en función de las necesidades, ¿no?, que tienen los profesionales y las profesionales de la orientación, en este caso en otros contextos, ¿no?, que quizás no son el educativo, aunque también, ¿no?, que claro, también influyen estas situaciones, ¿no?, pues de orientar y de asesorar a estos colectivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas competencias pues, fueron añadidas a partir de esa revisión del 2018. Y en el caso de la propuesta, un momento, vamos a buscarla, la propuesta del NICE, sí que se puede consultar en la publicación completa, ¿no?, que a veces puede ser interesante,
que sería esta, si no me dejo compartir, esta, que es precisamente dentro de lo que fueron las publicaciones, ¿no? Que surgieron a partir del proyecto NICE, surgió una más completa que habla tanto de las competencias como de la formación también, ¿no? De propuestas formativas para los orientadores y las orientadoras, pero después hay una publicación que es un poco más reducida que se centra únicamente en la presentación de ese modelo de competencias, ¿no? Que es estos estándares europeos de competencia, ¿no? Para los profesionales de orientación. Entonces, bueno, pues está disponible en abierto, ¿no? Para que se puedan consultar, y veremos ahora, comentaré alguna característica, ¿no? Algún aspecto concreto en los que se centra este modelo, ¿no? De competencias del NICE, bueno, para que se pueda ver un poco cómo se enfocó, ¿no? Este desarrollo de competencias. Es muy conocido, porque, bueno, muy conocido, sí que está siendo ya muy extendido y aparece ya en diferentes estudios y publicaciones. Estoy buscando ahora, a ver si me permite. Yo creo que aquí en este manual sí que también estaba el modelo aquí, no, aquí es donde quería ir. El modelo de competencias del NICE, ¿no? Por eso, porque ya está siendo pues eso muy extendido, ¿no? En otros países europeos, incluso en el nuestro, ¿no? Que se habla ya de esta propuesta, de este modelo, ¿no? Integrado de competencias en función de las áreas precisamente de intervención, ¿no? de la orientación, ¿no? Entonces se va desarrollando este modelo integrado, ¿no? De diferentes áreas con las diferentes competencias, ¿no? Entonces, le digo, está siendo, bueno, pues bastante utilizado y a partir de ahí pues sirve también para la elaboración de propuestas formativas en varios países, ¿no? De formación ya especializada en el ámbito de la orientación, ¿no? Entonces, bueno, pues si os interesa, pues que lo podáis tener también disponible como material, ¿no? Como documentación o como, bueno, pues como un recurso, ¿no? de información. Entonces seguimos un poco con la presentación y simplemente para destacar algún aspecto, ¿no? De estas dos propuestas que pueden ser las que tienen más peso, ¿no? Actualmente en Europa. Dentro de la propuesta de la IOP, lo que comentaba, ¿no? Que decir que existen como esos dos niveles o dos categorías de competencias, ¿no? Las básicas y las especializadas, ¿no? Y dentro de las especializadas, bueno, pues tendríamos una relación bastante completa, ¿no? Bastante exhaustiva de competencias que van desde pues de aspectos ligados con la evaluación, con la gestión, ¿no? De la orientación, con asesoramiento, con la gestión de servicios, con la promoción de la orientación, etc. Que intentan recoger, ¿no? Estas propuestas de forma muy amplia, todas las posibles competencias en diferentes contextos profesionales y para cubrir las diferentes áreas de intervención, ¿no? Que hay dentro de la orientación educativa y profesional, ¿no? Entonces, claro, son, al igual que las funciones, ¿no? Que suelen aparecer en una lista muy completa, ¿no? Y bastante numerosa de funciones, ¿no? Que se desarrollan, pues lo mismo pasa también con las competencias requeridas, claro, para realizar esas funciones, ¿no? A veces pues es demasiado exhaustiva y demasiado amplia para poder abarcarlas todas, ¿no? Pero también en función del contexto de especialización, ¿no? del profesional de la orientación, pues primará unas competencias sobre otras, ¿no? Dependiendo un poco de su área, ¿no? de profesional. Y dentro de la propuesta del NICE, lo que comentaba también, que existen diferentes categorías, ¿no? O niveles de competencias, en este caso más ligadas a esas áreas de intervención, ¿no? Sí que hay también un grupo que podríamos considerar como genéricas, pero después pues, hay competencias ya más vinculadas pues, con el asesoramiento para la orientación, otras con la educación de la carrera, otras con la evaluación en la información profesional, otras con la gestión de servicios y otras con la intervención en sistemas sociales, ¿no? Precisamente esta última área, ¿no? Habíamos hecho referencia en el seminario de la semana pasada, cuando hablamos de la importancia de las colaboraciones, ¿no? Con diferentes agentes, y decíamos que estaría dentro de la propuesta que hacía la Red NICE, ¿no? Pues que estaría ubicada esa colaboración precisamente en esta área, ¿no?
intervención en sistemas sociales. Entonces, especialmente aquellos orientadores y orientadoras que trabajen, ¿no?, en contextos sociales, ¿no?, en contextos más amplios de lo que puede ser el ámbito escolar, por ejemplo, ¿no?, pues estas competencias tenía que tener, pues, un nivel, ¿no?, de desarrollo mucho mayor, por ejemplo, ¿no?, que otros, que las colaboraciones pues eran mucho más reducidas, o la coordinación con otros agentes pues también está más limitada a un contexto determinado, etcétera, ¿no? Entonces es una propuesta muy, muy interesante y muy completa, ¿no?, la que hace la red NICE con su modelo de competencias, ¿no? La propuesta de NICE, además de eso, que conlleva diferentes niveles de dificultad, ¿no?, de desarrollo de esas competencias en función de una jerarquía, ¿no?, y ayudan, o la intención es que sirvan, ¿no?, para hacer también o establecer propuestas formativas, ¿no?, y que se pueda diseñar una formación que de alguna manera garantice que esas competencias se van a desarrollar, ¿no?, y que los profesionales entonces de la orientación van a adquirir esas competencias para su ejercicio profesional. Y dentro de esto, como establece esos niveles, ¿no?, de dificultad en la adquisición de las competencias, también establece una progresión en la formación que puede tener un profesional de la orientación, ¿no? Establece 3 niveles diferentes. Entonces, el nivel de adquisición de competencias va a ser distinto en función del nivel profesional de ese orientador o de esa orientadora, ¿no?, porque establece tres niveles diferentes, ¿no? El asesor de la orientación, un asesor o una asesora de orientación, que vendría a ser como el nivel más bajo dentro de esa trayectoria, ¿no?, profesional, que sería en el marco, ¿no?, europeo de cualificaciones, estaría a un nivel 5, ¿no? Después hablan de un profesional de la orientación, ¿no?, que sería ya un nivel superior, ¿no?, al asesor o a la asesora, y que estaría en un nivel 6, ¿no?, dentro de ese marco europeo de cualificaciones. Y el nivel máximo, ¿no?, dentro de esa trayectoria formativa y profesional, sería ya el de especialista en orientación, ¿no? Sería una persona experta en el campo de la orientación, ¿no?, que tiene también un perfil a lo mejor más de intervención, pero también más, ligado a la investigación, por ejemplo, en orientación, ¿no? Y ahí ya habla la propuesta de NICE, ¿no?, de un nivel 7 u 8 en ese marco de cualificaciones, ¿no? Entonces, sí que en función, ¿no?, de ese nivel profesional se establece, ¿no?, cuál puede ser también su formación y las competencias y el nivel de competencias que tiene que adquirir, ¿no? Entonces, esta es una propuesta interesante porque conecta, ¿no?, el desarrollo de las competencias con la propuesta de programas formativos y con el nivel profesional o el perfil profesional que podrían tener los orientadores o orientadoras, ¿no? Entonces, es una propuesta, ya digo, bastante completa, ¿no?, y que integra esos 3 aspectos. Entonces, ya digo, a partir de este modelo de competencias, pues sí que algunos países lo tomaron ya como referencia para ir desarrollando sus propuestas formativas, sus planes de formación para los orientadores, ¿no?, y para las orientadoras. Entonces ya, bueno, pues hay propuestas que están siendo diseñadas o que ya están en marcha, ¿no?, que toman como referencia este modelo, ¿no?, porque bueno, lo consideran como que es completo, que está adecuado también a estas funciones profesionales, ¿no?, que tienen que realizar, y que, bueno, pues es posible, ¿no? Sí que hay tanto propuestas sobre todo a nivel de máster o cursos de posgrado, ¿no?, pero también en algunos casos a nivel de grado de orientación, ¿no? En otros países pues existe, ¿no?, como tal ese nivel, ¿no?, inicial universitario, que sería equivalente a un grado, ¿no?, para nosotros en la actualidad, y que ya se especializan en el ámbito de la orientación, ¿no?, desde ese nivel de grado, sino la mayoría sí que son propuestas ya de posgrado, ¿no?, de máster, etc. Precisamente ligándolo con este aspecto, ya habíamos comentado también
que ahora en el mes de mayo pues va a haber el encuentro, ¿no?, que realizamos dentro de la red interuniversitaria de profesionales de orientación, de profesorado de orientación, pero también abierto a profesionales de la orientación, ¿no?, que es RIPO, que tendremos en Huelva, ¿no?, a finales del mes de mayo, y que pues eso, ahí va a haber, ¿no?, un par de mesas de trabajo en las que se va a presentar precisamente cómo está el nivel de formación, ¿no?, de los orientadores en España actualmente, y estamos haciendo como un análisis de las propuestas formativas, ¿no?, que se están realizando. En nuestro caso, sobre todo a nivel de máster, ¿no?, porque no hay grado de orientación como tal, ¿no? Pero sí a nivel de másteres, ¿no?, pues hay varios másteres que pueden estar, ¿no?, relacionados con una formación ya especializada para personas que podrían trabajar como orientadoras, ¿no? Entonces, sí que se está viendo cuál es esa oferta, ¿no?, formativa que tenemos a nivel de las universidades españolas, ¿no? Estamos también intentando realizar por lo menos un avance de lo que sucede también en otros países europeos para poder realizar un análisis comparativo, ¿no? Pero principalmente, bueno, pues una de las mesas se va a centrar en ese análisis de la formación, ¿no?, ya digo, especialmente de másteres, cursos también de especialización que puede haber en algunas universidades, ¿no? Sobre todo más para el ámbito quizás de la orientación laboral o recursos humanos, gestión, ¿no?, de recursos humanos. En eso sí que hay también, pues, bueno, hay varias ofertas, ¿no?, de cursos de especialización o títulos propios, ¿no?, de las universidades que recogen, ¿no?, esa bueno, propuesta formativa o ese plan formativo, ¿no? Entonces, bueno, esto como también se presentará en esa mesa y se extraerán, ¿no?, algunas conclusiones o incluso algunas recomendaciones, ¿no?, para enviarlas también a la administración, etcétera, pues puede ser de interés seguirla un poco, ¿no?, para ver pues eso, a qué conclusiones y recomendaciones se llegan, ¿no? Creo que no os envié, ahora que hablábamos de RIPO, la información sobre esas jornadas, ¿no? Y quedará de enviárosla. Lo voy a anotar por si interesa, que recibáis esa información y que, bueno, que podáis estar, ¿no?, o asistir o estar pendiente un poco de los trabajos que se presenten y las conclusiones que se extraen. Bien, pues continuando con el seminario, sí que lo que se ve, sobre todo a través de este análisis, ¿no?, de esas propuestas de competencias, e incluso más allá, como veíamos en la Red NICE, ¿no?, que sugieren también ya unas propuestas formativas, ¿no?, de trayectoria profesional, que es necesario, bueno, pues, integrar, ¿no?, aunar diferentes aspectos para que pues, la orientación, el orientador o la orientadora pues tenga un estatus profesional que esté sobre todo reconocido, ¿no?, y reconocido a nivel institucional, ¿no?, a nivel bueno, de las administraciones públicas, ¿no? Y claro, se ve que hay que trabajar o integrar pues, eso, diferentes dimensiones, ¿no? Una de ellas sería la legislación, que sabemos que hay normativas, ¿no?, en nuestro caso pues, para el acceso, ¿no?, por ejemplo, al cuerpo de profesores de secundaria si son orientadores en esa etapa educativa, ¿no? O en primaria, o si hay también pues, una legislación específica para ser orientadores en otros contextos, ¿no?, laborales, etcétera. Entonces, la legislación es un aspecto importante. Otra es la identificación de competencias, ¿no? Eso sí que ya veíamos que, bueno, pues sí que está trabajado, sí que hay propuestas, ¿no?, de ver, ¿no?, identificar cuáles son esas competencias, a veces ya digo demasiado exhaustivas, ¿no?, demasiado amplias, ¿no?, porque también las funciones que suelen cubrir los orientadores y las orientadoras pues suelen ser muy, muy amplias, ¿no? También sí que se ve necesario para ese estatus profesional no reconocido a nivel de administración es tener unos estándares para la prestación de los servicios de orientación, ¿no? Esto sí que existe en algunos en países, ¿no?, en otros contextos, que bueno, hay una valoración, ¿no?, continua de la prestación que en el ámbito de la orientación se ofrece por diferentes tipos de servicios, ¿no? Y de alguna manera se intenta mantener, ¿no?,
mejorar la calidad que pueden tener estos servicios, ¿no? Entonces, eso sí, existen unos estándares ya mínimos que hay que cumplir, ¿no? que llegar pues, a un nivel, ¿no? de mínimo de cumplimiento, eso es una garantía también de calidad, ¿no? que veremos también después esa necesidad. Un código ético de conducta, evidentemente estamos hablando sobre todo de eso, de profesiones, ¿no? Que atienden a personas, ¿no? Entonces todas estas profesiones que están relacionadas, ¿no? con esa atención a personas, pues requieren un código riguroso de conducta. En esto sí que también hay propuestas ya, ¿no? La propia Asociación Internacional de Orientación Educativa Profesional tiene un código, por ejemplo, ético de conducta para las profesionales de la orientación, y existen otras propuestas, ¿no? Muy recientemente la Confederación, ¿no? de Profesionales de la Orientación, la COPOE, también publicó, creo que fue en el 2020, ahora si no recuerdo mal, ¿no? Pues una propuesta, ¿no? de código ético de conducta. Yo creo que esto es un aspecto fundamental, eso cuando se trabaja con personas, ¿no? de poder garantizar, ¿no? unos principios éticos de actuación, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante que también en nuestro contexto, ¿no? por ejemplo, pues ya haya propuestas, ¿no? en este sentido. También la necesidad de tener unos itinerarios formativos especializados, ¿no? Esto sí que es algo que pues, en España no se consiguió, ¿no? Y precisamente pues eso se está trabajando desde diferentes instancias, como puede ser pues ahora en la red RIPO, ¿no? Con hacer propuestas formativas especializadas, ¿no? Precisamente con ese análisis que estamos intentando realizar, ¿no? de la formación que se está ofreciendo a nivel universitario para los profesionales y las profesionales de la orientación, estamos viendo que puede ser muy diversa, ¿no? Y que los caminos para poder ser orientador o orientadora sin exceptuando, ¿no? el caso de los orientadores y orientadoras de los centros de la etapa de educación secundaria, que está regulada, ¿no? Y es una profesión regulada, entonces ya cumple con esa legislación, ¿no? que está establecida, pero para otros contextos o incluso para otras etapas educativas, pues esto no existe, ¿no? Entonces la formación pues puede ser muy distinta, ¿no? La formación de la persona, ¿no? que llega a ejercer en ese contexto puede ser muy distinta, puede proceder también de perfiles formativos muy heterogéneos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que en eso pues la administración debía trabajar, ¿no? para ver que en función precisamente de esas competencias, pues cuál sería esa formación especializada, ¿no? También sí que Sultana destaca la necesidad de tener algún tipo de autorización o de certificación o regulación del ejercicio profesional, ¿no? Es decir, que las personas que vayan a ejercer como orientadores o orientadoras pues puedan estar autorizados, ¿no? Desde el punto de vista de la administración para ejercer esa profesión, ¿no? Entonces, bueno, pues esto puede ser un aspecto importante, sobre todo, ya digo, en algunos países, ¿no? en los que esto no existe y casi cualquier persona pues está ejerciendo a lo mejor labores de orientación, ¿no? Otros tipos de profesionales que a lo mejor no tienen, normalmente sí que en general, ¿no? Las personas que ejercen la orientación pues tienen un perfil, ¿no? formativo pues, que proviene o de ciencias de la educación o de psicología, sociología a veces, ¿no? pero puede existir, ¿no? en otros contextos que no estén, personas, ¿no? que no estén formadas en esos ámbitos en los que a lo mejor sí que hay alguna aproximación por lo menos a la orientación, ¿no? y que pueden ser de ámbitos formativos muy diversos, ¿no? La necesidad también de una asociación o de un colegio profesional, esto es muy importante, ¿no? Precisamente por el empuje que puede tener, ¿no? que el colectivo, ¿no? de orientadores y orientadoras esté apoyado, esté bueno, sustentado, ¿no? por un colegio, una asociación profesional que pueda ser además intermediaria, ¿no? para pues, negociaciones o acuerdos o consensos, ¿no? por ejemplo, con las administraciones, etcétera, ¿no? En este caso, bueno, en España, por ejemplo, sí tenemos, ¿no? varias asociaciones de orientadores y orientadoras a nivel autonómico normalmente, y también está la COPOE, ¿no? que recoge
la confederación, ¿no?, que recoja todas estas asociaciones, pero es algo voluntario, es decir, no es un requisito, ¿no?, para ejercer la profesión, pues tener que estar asociado o colegiado, ¿no?, como puede pasar pues, con otras profesiones. Entonces esto, bueno, pues podría ser también otro aspecto importante a tener en cuenta, ¿no? La existencia de protocolos de garantía de calidad, antes obligábamos, por ejemplo, también con el establecimiento de esos estándares, ¿no?, para la prestación de los servicios, ¿no?, de orientación. Entonces, todo lo que sea también para la mejora, ¿no?, de la calidad, pues eso va a repercutir positivamente, ¿no?, en la orientación que se realice. E incluso, bueno, pues Sultana comenta también la posibilidad de tener pues, un centro de investigación propio, ¿no?, en el campo de la orientación, ¿no? Es un campo lo suficientemente amplio, con bases teóricas y prácticas, ¿no?, que podría pues, bueno, ser un punto, ¿no?, de referencia a nivel de estudios, de informes, por ejemplo, de elaboración de informes, del estado de la orientación en muy diferentes contextos, etcétera, ¿no? Entonces eso pues, ayudaría también pues, a la mejora y al progreso, ¿no?, de la orientación. Esto, bueno, en algunos países sí que ya lo hay, ¿no?, pero bueno, nosotros pues ahí lo tenemos como algo también a tener ¿no?, para un futuro próximo para desarrollar, ¿no?, porque hay quizás otras prioridades o otros aspectos que habría que desarrollar antes, ¿no? Pero bueno, el compendio, ¿no?, de todas estas 9 dimensiones sería lo que podría pues, ayudar, ¿no?, a establecer y a mejorar ese estatus profesional del orientador y de la orientadora, ¿no? A medida que se vayan consiguiendo avances en cada uno de ellos, pues eso supone también pues esa mejora, ¿no?, en la profesión, en el ámbito, ¿no?, de estudio también, pero evidentemente en la profesión y en la práctica, ¿no?, profesional. Bien, pues vamos a ver ahora un poco cómo entendemos o cómo entiende sobre todo la propuesta de Sultana, ¿no?, ese enfoque holístico del que habla para la profesionalización de los servicios de orientación, ¿no? Y para ello sí que pues eso marca algunos de los aspectos que ya comentamos anteriormente. Uno de ellos es la identificación de competencias, y eso es como el punto clave, ¿no?, o el punto de partida para poder hablar de esa profesionalización, que estén claramente definidas cuáles son esas competencias, ¿no? Y evidentemente para desarrollar esas competencias, pues la formación previa y permanente o continua que habría que tendrían que tener estos profesionales de la orientación, ¿no? Entonces, a partir de esa identificación de las competencias, también el establecimiento de esos planes formativos, ¿no?, el diseño de esos planes formativos, tanto iniciales, ¿no?, para acceder a la profesión, como permanentes, ¿no?, para esa actualización constante que comentábamos anteriormente, ¿no? Y también esta propuesta de esta perspectiva holística, ¿no?, integral, en el que evidentemente todas esas competencias que se ve que son necesarias, ¿no?, que se requieren para el ejercicio profesional, que se integren, ¿no?, que se unan y se traduzcan en acciones para poder atender, ¿no?, a las situaciones, a los casos, a la complejidad que existe, ¿no?, en el contexto en el que se esté trabajando, ¿no? Todas estas cuestiones entonces se unen especialmente en lo que él denomina la práctica reflexiva, ¿no?, y poder conseguir que estas profesionales actúen, ¿no?, con esa perspectiva reflexiva, ¿no? Entonces, de ahí que hable del profesional o la profesional reflexiva, ¿no? También es como sabemos, un término, ¿no?, que acuña Sean, ¿no?, cuando habla precisamente del profesional reflexivo, ¿no?, en su obra. Y esta también es la propuesta que hace Sultana, ¿no? Dice que entendiendo que estamos trabajando con personas, ¿no?, que esas personas son complejas en sí mismas, como todas, ¿no?, todos somos complejos, pero también estamos hablando y trabajamos con interacción, ¿no?, interacción con otras personas. Entonces también la complejidad de las interacciones, esto es otro factor clave, otra dimensión clave, ¿no?, en la práctica profesional, y además con la aparición de situaciones nuevas, a veces
cambiantes, ¿no? Que necesitan ser interpretadas también desde la orientación, ¿no? Entonces, es una profesión, ¿no? que va abarcando, ¿no? nuevas situaciones, ¿no? A medida que también las sociedades, las personas van avanzando, según la etapa en la que esté esa persona o ese grupo, según el contexto en el que se trabaje, es decir, que estamos en una situación en constante cambio, ¿no? Dentro de la labor profesional, ¿no? Entonces, sí que es necesario, ¿no? ese profesional reflexivo para poder atender precisamente estas tres, ¿no? grandes dimensiones, la complejidad de las personas, la complejidad de las interacciones, ¿no? Y también esas situaciones nuevas o de cambio, transiciones, ¿no? Tomas de decisiones. Sabemos que todos esos aspectos son clave, ¿no? A la hora de trabajar en el ámbito de la orientación, ¿no? Entonces, tener en cuenta estas tres dimensiones hace que se requiera, ¿no? un profesional o una profesional reflexivo, ¿no? Que parta de la formación y la experiencia que pueda tener, ¿no? Y a través de ahí entonces poner en acción o ejecute, ¿no? los conocimientos, las habilidades que pueda tener, ¿no? También de un conjunto de valores y de actitudes, ¿no? que son elementos también importantes para los profesionales de la orientación, ¿no? Y que pueda, en función de eso, de la formación, de su formación y experiencia, sus conocimientos y habilidades, el conjunto de valores y actitudes que pueda tener, pues dar respuesta, ¿no? a los intereses, a las necesidades, a las demandas, que, bueno, en nuestro caso, si lo centramos en la orientación más en el contexto educativo, ¿no? En la educación en la etapa de secundaria, pues a esos estudiantes y a esas estudiantes, ¿no? Pero podría ser para otros colectivos, ¿no? Es decir, que ahora lo centramos en este ámbito porque es nuestro foco, ¿no? Pero que podría estar, pues eso, la respuesta a esos intereses, demandas o necesidades que podría tener pues los o el colectivo con el que trabajemos en función del contexto, ¿no? En el que nos situemos. Pero sería un poco la conjugación, ¿no? de esos aspectos que tendría que tener el profesional para poder responder a esos intereses, demandas o necesidades, ¿no? Y en función de esto sí que lo que destaca también Sultana, ¿no? es la necesidad de que esa reflexión se haga durante toda la intervención o la acción con ese colectivo, con esa persona, ¿no? Antes de actuar, ¿no? Es necesaria la reflexión durante y después, porque a veces estamos más acostumbrados a reflexionar a posteriori, ¿no? Cuando ya hacemos una intervención o una actuación orientadora o una actividad, pues para ver cómo funcionó o qué se cambiaría o si se cumplieron pues, las expectativas, etcétera, y no tanto en todo el proceso, ¿no? Desde el diseño, la ejecución o la implementación de esa actividad o de esa acción orientadora y también con posterioridad, ¿no? Cuando se hace la evaluación o la valoración, ¿no? Entonces, esa reflexión tendría que estar presente pues, en los tres momentos, ¿no? de esa actuación orientadora, ¿no? Y esto lo une precisamente con la investigación-acción participativa, ¿no? Es decir, que Sultana indica que si la práctica reflexiva, que es necesaria, ¿no? que tengan los orientadores y las orientadoras, es o se puede indicar, ¿no? que es una marca de calidad, ¿no? de la orientación, es decir, que el orientador o la orientadora sean reflexivos, ¿no? actúen reflexivamente, pues que una herramienta para garantizar precisamente esa calidad sería la investigación-acción participativa, ¿no? Como una propuesta, ¿no? que podrían utilizar los orientadores y las orientadoras precisamente para garantizar que se hace esa práctica reflexiva, ¿no? que se establezca, ¿no? de alguna manera propuestas o proyectos, ¿no? de investigación-acción participativa en el contexto en el que se esté trabajando, ¿no? Entonces, en esto sí que bueno, indica que como competencias, ¿no? del profesional o de la profesional de la orientación tendría que estar la toma de conciencia de la situación o de las situaciones en las que trabaja, ¿no? Un análisis crítico de esas situaciones, ¿no? Y la creación de acciones o sistemas estratégicos que permitieran lograr los objetivos, ¿no?
que sería bueno, necesario o óptimo, ¿no?, alcanzar para esa situación determinada, ¿no?, para esa intervención determinada. Entonces, esa sería un poco la actuación, ¿no?, que podría tener el orientador o la orientadora en función del contexto en el que trabaja, ¿no? Pero además del papel, ¿no?, que tendría él o la profesional de la orientación, sí que destaca también, ¿no?, que esa reflexión crítica que tiene que realizar, como está inmersa en un contexto determinado, un contexto social determinado, ¿no?, en el que evidentemente el orientador o la orientadora es un miembro más, ¿no?, de una comunidad o de ese contexto, ¿no? Entonces también aquí destaca lo que denomina la influencia o las aportaciones que tienen los amigos críticos, ¿no? Es decir, aquellas personas que bien son otros profesionales internos, por ejemplo, si pensamos en los centros educativos, pues otros compañeros, ¿no?, o profesionales del propio centro, o bien otros profesionales externos, ¿no?, que con un carácter informal o formal puedan hacer también esa reflexión crítica sobre las actividades o las propuestas de orientación que se estén realizando, ¿no? Entonces, que sirvan un poco también de contrapeso, ¿no?, por decirlo así, de la reflexión que hace uno mismo como profesional, pero claro, que lo hace desde su óptica, ¿no?, y su perspectiva, y lo conveniente que puede ser que otras personas, ¿no?, que no participaron a lo mejor en esa acción de orientación, en esa actividad, etcétera, puedan también darnos su perspectiva, ¿no? Porque eso sí que, bueno, nos puede situar en otro punto de vista, ¿no?, o desde otro enfoque, ¿no?, que lo vea. Y aquí también incluso destaca pues, el papel, ¿no?, que pueden tener los propios estudiantes, ¿no?, como esos amigos críticos también, ¿no?, que ellos puedan estar participando en alguna de las actividades de orientación, pero nos van a dar otro enfoque, otra perspectiva, ¿no? De ahí que cuando se hace también alguna valoración, ¿no?, o evaluación de las actividades de orientación, que las realice, ¿no?, las personas que participan, los destinatarios de esa actividad, etcétera, pero también incluso, pues eso, otras personas ajenas a esa actuación orientadora, ¿no?, para que nos puedan dar esa otra perspectiva, que complemente de alguna manera esa reflexión crítica que puede hacer el propio profesional, ¿no? Entonces ese es un punto de vista también interesante, ¿no?, que a veces no ya solo en el ámbito de la orientación, ¿no?, en otros ámbitos tampoco lo tenemos muy en cuenta, ¿no? Hacemos una valoración, una reflexión, las personas que proponemos esa acción, ¿no?, y también los que están implicados, ¿no?, en la misma, pero no de otras personas ajenas, ¿no?, de otras personas externas, etcétera, ¿no? Y eso sí que puede pues, ayudar quizás a ver otros puntos de vista, otros enfoques, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en esa propuesta, ¿no?, de la investigación-acción participativa sí que pues Sultana lo recomienda, ¿no? Da una propuesta, ¿no?, de abrirlo a esas otras personas, ¿no?, esos amigos críticos que denomina. Bien, pues con esto llegaríamos al final de la intervención de esta área, ¿no?, que estaba centrada en el profesional o la profesional de la orientación. Algunas cuestiones así, ¿no?, que nos fueron surgiendo también cuando la elaboramos. La reflexión sobre la acción, ¿no?, es decir, cuando hacemos una acción o una intervención orientadora, pues la realizamos de una manera estructurada, que tengamos en cuenta esa reflexión, ¿no?, antes, durante y después, ¿no? Si implicamos también, ¿no?, a esos amigos críticos y a los estudiantes, si son los destinatarios de esa acción, pues en esa reflexión, ¿no?, para conocer también su enfoque, su punto de vista. Si se utilizan instrumentos de evaluación, ¿no?, ya sistematizados, ¿no?, o de una manera sistemática para hacer esa reflexión, que puede ser pues, a través de cuestionarios o de encuestas de evaluación o protocolos, ¿no?, de control de calidad, que ayuden a recoger sobre todo pues, información, ¿no?, de cómo se diseñaron, desarrollaron y evaluaron esas acciones de orientación, ¿no? Y después, la importancia que puede tener pues, elaborar, ¿no?, o diseñar proyectos de investigación-acción participativa, ¿no? Quizás esto no es fácil a veces de realizar, ¿no?, cuestiones de tiempo, de prioridades, a veces también, ¿no?, en el propio ejercicio profesional, ¿no?, pero que, bueno, pues que puede ser una posibilidad, ¿no?, muy interesante para ver, pues precisamente
cómo podemos reflexionar, ¿no? En el propio contexto de cómo se está desarrollando la intervención orientadora, ¿no? Y que eso puede servir pues, para realizar mejoras o cambios, ¿no? en esa acción orientadora o incluso pues, en el servicio de orientación, etc. ¿no? Entonces, que sirvan un poco esas propuestas de investigación y acción participativa para mejorar, ¿no? la orientación que se realice, ¿no? Ya digo, esto a veces pues, nos queda más, es más complejo, ¿no? Realizarlo porque supone un esfuerzo extra, ¿no? Las labores ya que hay que realizar en los propios centros educativos, pero puede ser una propuesta interesante, ¿no? para pensarla, ¿no? Y para, si es posible en algún momento, pues desarrollar algún tipo de proyecto de este tipo. Bueno, por nuestra parte nada más. No sé si queréis comentar alguna cuestión con lo que vimos hoy, algún comentario, alguna idea o alguna pregunta. Ah, Samuel, sí. No, Elena, muchas gracias por la invitación a esta serie de webinar, me parece muy interesante, pero solamente era una pregunta relacionada con precisamente el webinar que viene. Sí. Nosotros somos responsables a nivel provincial de la red de orientación. Uh-huh. Hay uno en cada provincia, yo soy el de Huelva, y me gustaría que mis compañeras también participaran en eso. ¿Puedo? Sí. Sin problema, ¿no? Sin problema. Nosotros lo que queremos, y sabéis también seguramente, ¿no? Que en los proyectos europeos, especialmente ya cuando están finalizando, en este caso el Guiding Schools, no, que aún tenemos todo este año aún para seguir trabajando, ¿no? Entonces seguramente bueno, pues surgirán más propuestas y a lo mejor alguna actividad también ya de difusión, ¿no? Pero sobre todo al final eso del proyecto lo que interesa es que llegue al mayor número de personas interesadas posibles, ¿no? Sobre todo personas que estáis trabajando, ¿no? En este caso en el campo de la orientación. Entonces, abierto a todas las personas que vosotros consideréis que les puede interesar, es decir, que le pasáis la información, que se inscriban, eso sí, para que nosotros tengamos el registro de las personas que participan, porque nos piden después, simplemente porque nos piden el registro de esas personas y que, ya digo, abierto sin problema. Sí que también lo enviamos, esta información sobre el webinar de la próxima semana, lo enviamos también a algunas asociaciones, a las mismas que habíamos enviado también esta propuesta de este ciclo, y a lo mejor también, bueno, hay otras personas que lo reciben, ¿no? A través de la asociación. Pero si no, ya digo, abierto a todas las personas, o sea que lo podéis enviar y reenviar y por nosotros nada, sin problema, todo lo contrario, encantados de que podáis participar. Muchas gracias. También os voy a enviar eso, como no, eso sí que no os lo había enviado, creo, la información sobre RIPO, sobre estas jornadas que va a haber de RIPO en Huelva precisamente, y por si os interesa también que podáis pues estar o participar en ellas. Sí. Yo participo en RIPO, espero poderos ver allí. Perfecto. Nosotros, por lo menos yo no voy a poder estar, no sé si algún otro de los compañeros que está por aquí de Santiago va a estar, sí estaré online, ¿no? Pero no presencialmente, pero bueno, sí que estaremos ahí presentes de alguna manera. Entonces también os lo enviaré eso para que tengáis la información y que podáis también, bueno, conocerla y si no enviarla también a otras personas. En este caso siempre eso, a cuantas más personas llegue, pues mucho mejor, ¿no? Siempre, porque a veces lo que pasa precisamente en los proyectos europeos es que hay propuestas que pueden ser interesantes, ¿no? Pero que quedan muy reducidas, aunque tengamos actividades de difusión, a veces o no se tocan las teclas adecuadas o no llega a todas las personas, ¿no? Que podrían estar interesadas, aunque hacemos envíos masivos, ¿no? A contactos. Entonces, nada, toda la difusión que podéis hacer vosotros también, pues os lo agradecemos. Esther comenta también que estará, Esther Vila, que es una compañera de aquí de Santiago, y también estará online ella en RIPO. Sí que también os enviaremos, ahora vamos a hacer bueno, la edición de estas últimas grabaciones, gracias aún. Y entonces os las enviaremos de los 3 últimos webinars de este ciclo, junto con las presentaciones también, ¿vale? Porque ahí también van los enlaces
pues a documentos o a páginas web que pueden resultar de interés. Y en cuanto tengamos también ya el manual completo traducido y ya editado también para el proyecto, pues también os lo enviaremos. Y seguramente que recibiréis otra información, ya digo, de este proyecto del Guiding Schools, porque aún seguiremos trabajando todo este año en el proyecto y bueno, podremos enviaros otras información sobre otras actividades y encantados de que podáis participar también. Bueno, pues sí, no tenéis así ninguna cuestión más que comentar. Agradeceros enormemente la participación, ¿de acuerdo? No es fácil a veces estar en un ciclo como el que teníamos que organizar, ¿no? De 6 semanas y estar pues en casi todas ellas. Entonces agradeceros eso que habéis estado, que habéis participado, que habéis mostrado interés y nosotros encantados, ¿no? De que se pueda precisamente eso, difundir las propuestas que van surgiendo de estos proyectos que a veces pues eso, pueden resultar de interesantes también, ¿no? Y ir conociendo lo que se está haciendo incluso también en otros contextos, ¿no? Ya digo, recibiréis información de nosotros, ¿no? Tanto de este proyecto como ahora del CARIES, que ahora estamos finalizando, y si tenéis cualquier otra sugerencia, propuesta, pregunta que hacernos, pues también tenéis ya nuestro correo y podéis dirigirnos a nosotros sin ningún problema y estaremos encantados de poder facilitar la ayuda que podamos. Muchas gracias a todos y a todas, gracias y buena tarde y seguramente que nos veremos ya muy pronto. Un saludo. Gracias.